Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Me da gusto verles otra vez. Y tuvimos en esta semana el seminario, ¿verdad? Y solamente, y hoy también vamos a saludarnos unos a otros, a la derecha, a la izquierda. Vamos a saludarnos. Buenos días. Sí, necesario siempre saludarnos, ¿verdad? Incluso en este mundo es lo más básico, ¿verdad? Saludar. Cuando alguien nos saluda, ¿qué dicen ustedes cuando alguien nos saluda? Sí, uno se siente un poco incómodo, ¿verdad? Cuando nos saluda. Por eso, entre los hermanos no tiene que sentirse así el ambiente incómodo, ¿verdad? Si no se siente bien uno, no se siente bien. Por eso siempre es necesario saludar. Y aunque el hermano a lo mejor se le olvidó o está distraído, por eso no me saludó, pero tengo que yo saludarlo. Sí, es necesario. Sí, hermanos. Hoy también vamos a aprender un tema tan importante. ¿Por qué, hermanos, aprenderemos este tema? Ya que solamente faltan 15 días aproximadamente para que termine el año. ¿No es así? Pero pensemos, ¿cómo se ha ido este año? Es el año que ha ido rápido. ¿No es así? Pero en medio de este año sería bueno que reflexionemos en nuestra vida cristiana. Sería bueno que hoy tengamos un examen de nuestra vida cristiana. Sería bueno que por un momento nos detengamos hoy a pensar cómo fue nuestra vida cristiana en este año. Entonces, si yo pienso esto, mm, me ayudará para poder tomar una mejor decisión. Por eso espero que la palabra de hoy les motive para tomar una mejor decisión. ¿Desde cuándo? Desde ahora. No desde el siguiente año, sino desde ahora. ¿Se entiende? Hoy también vamos a iniciar con la oración. Oramos juntos. Le damos gracias, Dios Padre, por habernos permitido iniciar una nueva semana. Gracias le damos porque hasta aquí su misericordia ha sido con nosotros y su bondad siempre nos ha acompañado. Nuestro Dios, santo, justo, bueno, reconocemos que somos tan débiles e imperfectos que necesitamos de su ayuda para poder vivir en este mundo. Padre, le pedimos que la palabra de hoy sea la que nos ayude a restaurarnos delante de sus ojos y que podamos examinarnos en nuestras propias vidas. Hay muchos hermanos que se alejaron de la iglesia, pero sin embargo, usted es el único que los puede regresar. Le pedimos por cada uno de los hermanos que se han alejado. Nuestro Dios, le pedimos que también nos ayude para poder llevar bien la vida cristiana, porque incluso nuestro corazón puede estar alejado aunque estemos aquí en su iglesia. Ayúdenos porque somos tan débiles. Padre, que hay los hermanos que no asistieron hoy a causa de la aflicción, el problema, la angustia, la necesidad, la enfermedad y algunas otras razones más. Le pido que usted consuele su corazón y nos ayude para que se puedan recuperar pronto y estén con nosotros. Nuestro Dios, queremos que hoy también su palabra toque nuestro corazón y que podamos nosotros tomar la decisión para obedecer su palabra. Señor, hoy también abra nuestros oídos y nuestro corazón ante su palabra, para que su palabra sea la que tenga el poder de cambiarnos. Gracias le damos por todo. Queremos que usted sea el que dirija
la boca del que predica hoy la palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús, que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar nuestra Biblia, hermanos, de favor, en el libro de San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21. Libro de San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21, del versículo 15 al 19. San Juan capítulo 21, del 15 al 19. Y algunos versículos voy a proyectar para ahorrar tiempo, hermanos, ya que es necesario hoy aprender esta palabra. ¿Lo tienen, hermanos? San Juan 21, del 15 al 19. Sí, vamos a leer intercaladamente. Yo el 15, ustedes el 16, así. Y el 19 lo vamos a leer juntos. ¿Está bien? Sí, dice la palabra de Dios así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. Y gracias, hermanos. Si ustedes han podido leer este pasaje de la Biblia, creo que numerosas veces, ustedes saben sobre esta historia de la Biblia, pero hay algo que Dios quiere que también aprendamos el día de hoy. ¿Por qué, hermanos? Sí, la razón es de que nosotros hemos recibido la salvación, ¿verdad? Por eso nosotros podemos tener la confianza de poder ir al cielo eterno. Los que hemos recibido la salvación tenemos esta esperanza, tenemos esta seguridad. Yo puedo ir al cielo eterno. El día que yo muera, iré a el cielo eterno. Por eso, sería bueno que de nosotros, desde que recibimos la salvación, pudiéramos ser totalmente perfectos. ¿No es así? Desde el momento que yo recibí la salvación, sería bueno que yo pudiera ser tan perfecto como quien, como el Señor. Porque si nosotros vemos la Biblia nos dice: el Señor es el quien jamás tuvo imperfección. El Señor es el que jamás tuvo ningún error. ¿Dónde? Estando en la tierra. Pero nosotros, estando en esta tierra, ¿qué tenemos? Muchos errores, muchas imperfecciones, muchas dificultades con nosotros mismos. Pero pensemos, ¿por qué el Señor no nos hizo tan perfectos como a Él? No es de que Dios no nos haya hecho perfectos, sino que Dios quiere que nosotros nos demos cuenta qué tanto necesitamos de Él. Así como nosotros necesitamos la salvación por medio de Él, entonces también necesitamos de Él para llevar la vida cristiana. Por eso la Biblia nos enseña que incluso hubieron los hombres que cometieron errores en su vida cristiana. ¿No es así? Y sí, la Biblia nos dice esto, que hubieron hombres que cometieron errores en su vida cristiana, pero hay algo tan importante que Dios hizo con ellos, que es, les restauró y después les
utilizó. A pesar de que ellos llegaron a cometer errores en su vida cristiana, Dios les restauró y les siguió utilizando. Por eso, hermanos, la Biblia nos dice que las personas de fe no fueron perfectos, ¿verdad? ¿Y por qué no fueron perfectos los hombres de fe? Hebreos 11 nos dice de los hombres de fe, pero incluso ellos tuvieron errores, incluso ellos tuvieron debilidades. ¿No es así? Entonces, nosotros también somos los que tenemos errores. Pero pensemos, si ellos tuvieran esta oportunidad de borrar sus errores, ¿lo harían o no? Claro, sí. Ellos desearían borrar sus errores que cometieron en su vida cristiana, en la vida de fe. Ellos pudieron así desear esto. Yo quisiera borrar tal error de mi vida, porque tal error hizo que tuviera yo una mancha dentro de mi vida cristiana. ¿No es así? Por eso tenemos que pensar hoy en la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Por qué? Porque miren, como Adán fue el que tuvo el error, ¿verdad? Porque Adán fue el que escuchó la voz de su mujer y desobedeció a Dios. ¿No es así? Adán tenía que obedecer a Dios, pero él, ¿qué escuchó? La voz de su mujer. Por lo tanto, lo llevó a cometer la desobediencia. Y al desobedecer, ¿qué pasó? Su espíritu murió. Entonces, si el espíritu murió, todos los hombres venimos con el espíritu muerto. Pero si él pudiera decir, quisiera borrar mi error. ¿No es así? Porque por medio de este error, todos los hombres venimos con qué? Con el espíritu muerto. Pero él no quisiera borrar este error de su vida. Y hermanos, quisiera borrar este error. Aunque Adán tuvo la fe, pero ¿qué pasó? Tuvo un error en su vida. Entonces, ¿él quisiera borrar este error? Sí, pero ¿se podrá? No, ya no se puede. ¿Por qué? Él siempre recordaría, cometí tal error. ¿No es así? De la misma manera, Abraham. Abraham fue el que no esperó en Dios. ¿Por qué? Dios le dijo a Abraham cuando tenía 75 años, te daré un hijo. Pero Abraham esperó. No. Incluso le hizo caso a quién? A su mujer. ¿A quién? A Sara. Por eso a los 85 años, Abraham tomó a quién? A Agar. Y después de esto, ¿qué trajo en sus vidas? Dificultades, problemas. Tuvo problemas entre Sara y Agar. Hubo dificultad entre Ismael y Abraham. Incluso hasta ahora sigue peleando quién? Árabes con israelitas. Pero si Abraham dijera, me gustaría borrar este error. Le gustaría, ¿verdad? Pero ¿se puede borrar? No. Es algo que él no puede borrar. Incluso también Jacob. Jacob, ¿qué es lo que hizo? Engañó a su padre Isaac. ¿Por qué? ¿Por qué engañó a su padre Isaac? Por la primogenitura, ¿verdad? Por querer tener un beneficio. Él engañó. Pero él también, ¿qué hiciera él? Borrar esto. Me gustaría que en la Biblia no se me anotara como el hombre que engañó a su padre. Incluso también Elías, aprendimos hace 8 días, Elías que tuvo miedo. ¿Miedo de quién? De Jezabel. Y la Biblia que registró su miedo de Elías. Entonces Elías no quisiera también borrar su error. Porque después de que tuve una gran victoria, fracasé y otra vez tuve el miedo. Pero si él quisiera, ¿qué es lo que diría? Yo quiero borrar este error. ¿Pero se puede? No. Ya lo cometió, ya lo hizo. Incluso también David, ¿verdad? David era el hombre utilizado por Dios. ¿Pero qué le pasó a David? Cayó en el pecado. ¿Qué pecado cometió? Sí, el adulterio. Y después también, ¿qué? El homicidio. Pero esto a qué lo llevó? A tener muchas dificultades en su vida cristiana. Pero él no desearía también borrar su error. Sí, si pudiera, lo borraría también. Pero ¿se podría borrar su error? Ya no. Si pensamos en todos estos errores, ¿qué pasó?
podemos darnos cuenta que ellos también tenían debilidades, al igual que nosotros, ¿verdad? Esto quiere decir que nosotros no somos perfectos. Aunque estamos llevando la vida cristiana, aún nosotros no podemos ser perfectos. Aunque estos hombres quisieron llevar la vida cristiana, pero aún así no fueron perfectos. Pero hay algo común en todos ellos, que es Dios les restauró. Aunque cayeron, Dios fue el que se encargó de restaurarlos. Así que Dios es el que restaura al hombre. Dios es el que da la salvación al hombre, pero incluso Él es el que sigue restaurando al hombre. Nosotros también tenemos que pensar, hermanos, y reconocer que yo soy el hombre imperfecto y débil. Tengo que reconocer esto sin falta. Yo tengo muchas imperfecciones. Yo soy el hombre tan imperfecto, tan débil, que puedo caer así. Fácilmente mi vida cae. Esto es algo que yo debo de reconocer, ¿no es así? Pero, ¿quién es el que es totalmente perfecto? ¿Quién es el que está lleno de poder e imperfección? Es Dios. Porque Dios es santo, santo, santo. Él no tiene ningún error, pero yo sí. Pero miren, Dios que es todopoderoso, lleno de misericordia, de amor, Él me amó aún sabiendo todas mis imperfecciones. ¿No es así? Él ya sabía quién sería yo, el hombre imperfecto, el hombre que tendría tantas imperfecciones, el hombre que cometería tantos errores. Pero aún así, el Señor, ¿qué es lo que decidió? Voy a salvarlo a Él. ¿Por qué? Porque aunque yo no viviera en este mundo, ¿quién ya sabía que yo vendría a este mundo? Dios. Por lo tanto, Él decidió, voy a salvar a este hombre imperfecto. ¿Quién es ese hombre imperfecto? Yo y ustedes. Somos esos hombres imperfectos. Miren, hermanos, si incluso ahora nos pusiéramos a pensar, si incluso ahora pudiéramos hacer un resumen de nuestra vida, ¿qué es lo que sacaríamos? Hoy pensemos, ya, son 350 días aproximadamente que ya están pasando, ¿verdad? Pero si nosotros pudiéramos comprimir todos esos y sacar un resumen de mi vida, ¿qué sacaría yo? Muchos errores, muchas imperfecciones. ¿No es así? Pero hay algo más sorprendente. ¿Qué es lo más sorprendente, hermanos? Que incluso Dios, aunque me ve imperfecto, no me acusa de mis imperfecciones. No me está recriminando mis errores. Él no está a cada rato recriminando mi error. Él, al contrario, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Me perdonó y me salvó. Pensemos, nosotros tenemos que entender algo. Cuando nosotros caímos, el único que nos puede levantar y restaurar, ¿quién es? Es Dios. ¿Y para qué quiere levantarnos y restaurarnos? Para que sigamos el camino de la fe. Esto es la razón por la cual Dios no nos reprime mi error. ¿Acaso Dios les está reprimiendo sus errores? De todo lo que hicieron este año, hermanos, ustedes lo saben, cada uno de sus errores. Hay posibilidad de que cometimos grandes errores que nos marcaron nuestra vida. Y si nos ponemos a pensar, ahorita saldrían a nuestra cabeza ese error. ¿No es así? Pero sin embargo, el Señor, ¿qué es lo que no está haciendo ahora? Acusándoles. El Señor ahora les sigue acusando. Les acusa. Oye, ¿tú cometiste esto? No, hermano. Dios no es el que acusa. Al contrario, Dios es el que restaura, levanta para que uno siga adelante. Y esto es lo que aprenderemos hoy, hermanos. ¿Por qué? Nosotros somos los que recibimos la salvación por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es así? Sí. Entonces, incluso los errores que cometí en este año, el Señor también no los perdonó. ¿Sí o no, hermanos? Sí.
también Él los perdonó. ¿Dónde los perdonó? ¿Cuándo los perdonó? Hace 2000 años. Él perdonó todos mis errores, incluso los que cometeré el siguiente año. Él también ya pagó por todos mis errores. Y entonces, Él los pagó en su muerte. Pero no solamente murió, Él también, ¿qué hizo? Resucitó. ¿Para qué resucitó? Para justificarme ante Dios. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, ahora, Él está en el cielo vivo, ¿verdad? Pero ¿qué está haciendo en el cielo? ¿Me está acusando? Ah, Dios, mire, aquí está su hijo, cometió este pecado ahora. ¿Está haciendo esto el Señor? No. Él está abogando. Él sigue abogando. Incluso mi error que cometí en este año, mis errores, mis debilidades, mis defectos, el Señor sigue abogando por mí. ¿Y por qué sigue abogando? Es porque el Señor quiere restaurarme, levantarme y que yo siga adelante. ¿Se puede entender? Por eso, la buena noticia es que ¿el Evangelio qué es? La salvación de mi alma, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso, en la Biblia hay 4 evangelios, ¿verdad? 4 evangelios. ¿Cuáles son? Primero, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es fácil, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Son los 4 evangelios. Pero los 4 evangelios, ¿de qué nos habla? De la vida del Señor. La vida del Señor Jesús. Por lo tanto, si nosotros aprendemos la vida del Señor Jesús, no encontraremos imperfección. No encontraremos errores de Él. No encontraremos dificultades de su vida propia. ¿Qué quiere decir esto? Pecados. No encontraremos nada de esto si estudiamos los evangelios, ¿verdad? Pero pensemos, estos libros son los que hablan de nuestro Señor, pero hay algo importante. ¿Por qué? En el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿qué es lo último que habla en los últimos 2 capítulos? ¿Saben qué es lo que habla en los 2 últimos capítulos de cada libro? Mateo, Marcos, Lucas. ¿Qué es lo que hablará hasta el último? Miren, aquí. San Mateo tiene 28 capítulos, hermanos. ¿Cuántos capítulos tiene San Mateo? 28. Pero de los 28, el capítulo 27, ¿de qué hablará? De su muerte. Busquemos San Mateo capítulo 27. San Mateo capítulo 27. $35. 27, 35. San Mateo 27, 35. ¿Lo tienen? 35. Vamos a leer juntos. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué es lo que le pasó a Jesús? Murió. Capítulo 27, ¿de qué habla? Muerte del Señor Jesucristo. Y el capítulo 28 es el último capítulo. ¿De qué hablará? La resurrección. Vamos a ver 28, 9 y 10. 9 y 10. Aquí habla cuando el Señor se le apareció a María. Leemos juntos. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id a dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Resucitó. Y termina el libro de San Mateo. Entonces, los 2 últimos capítulos, ¿de qué hablan? Del Evangelio.
¿Qué es el Evangelio? Muerte y resurrección. ¿Se puede entender, hermanos? Ahora, el libro de San Marcos. San Marcos tiene 16 capítulos. Entonces, los últimos 2 capítulos, ¿de qué hablarán? Del Evangelio. Entonces, ¿cuáles serán los 2 últimos capítulos? Capítulo 15, capítulo 16. Veamos capítulo 15 de Marcos, San Marcos 15, San Marcos 15, San Marcos 15, 24. ¿Lo tienen? 15, 24. Leemos juntos. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. ¿De qué habla aquí? La muerte del Señor, porque Él fue crucificado. Entonces, el capítulo 15, ¿de qué habla? Muerte del Señor Jesucristo. Y capítulo 16, ¿de qué es lo que hablará? La resurrección. Vamos a ver capítulo 16, versículo 9. 16, 9. Leemos juntos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Aquí dice, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús? Resucitó. Y después, sigue otro capítulo más. Sigue otro capítulo más. No, ¿por qué? Solamente San Marcos tiene 16 capítulos. Entonces, los 2 últimos capítulos, ¿de qué hablan? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Muerte y resurrección. Y después, San Lucas. San Lucas, ¿cuántos capítulos tiene? 24. Y entonces, los 2 últimos capítulos, ¿de qué hablarán? Muerte y resurrección. Veamos, los 2 últimos, ¿cuáles son? Capítulo 23 y capítulo 24. Busquemos San Lucas, capítulo 23. San Lucas 23. San Lucas 23. San Lucas 23. Treinta y tres y 34. 33 y 34. ¿Lo tienen? Leemos juntos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesucristo? Capítulo 23. Muerte del Señor Jesús. Capítulo 24. ¿De qué hablará? Resurrección. Veamos capítulo 24. 24. Versículo 7. Versículo 7. ¿Lo tienen, hermanos? 7. Leemos juntos. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Por qué? Jesucristo había resucitado. ¿Se entiende, hermanos? Y después, ¿hay otro capítulo más? ¿Hay otro capítulo más? No. ¿Qué sigue? San Juan. Por lo tanto, capítulo 23, ¿de qué habla?
Muerte del Señor Jesucristo. Capítulo 24, ¿de qué habla? Resurrección del Señor Jesucristo. Entonces pensemos, Mateo, Marcos, Lucas, los dos últimos capítulos, ¿de qué hablan? Muerte y resurrección. ¿Por qué? Es el núcleo del Evangelio. ¿Se entiende, hermanos? Pero después de Lucas sigue Juan. Y entonces, ¿qué pasó? Olvidé poner, no, hermanos, no olvidé poner, y una razón importante. Vamos a ver. San Juan, ¿cuántos capítulos tiene? 21. Vamos a ver. San Juan, capítulo 21. San Juan, capítulo 21. ¿Lo tienen, hermanos? Del 15 al 19. ¿De qué está hablando? Sobre Pedro. ¿No es así? Y entonces se equivocaron, porque no está hablando aquí de la resurrección. ¿Por eso se equivocaron? No, hermanos. También San Juan habla sobre la muerte y resurrección. ¿Por qué? Miren, capítulo 19, ¿de qué habla? De la muerte del Señor. Veamos, San Juan 19. San Juan 19. San Juan 19, 18. 19, 18. Leemos juntos. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Aquí habla de qué? La muerte del Señor Jesús. Capítulo 19. Y capítulo 20, ¿de qué hablará? De la resurrección del Señor. Vamos a ver capítulo 20. Capítulo 20, versículo 11. 11 y 15. 11 y 15. Capítulo 20, versículo 11 y 15. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús resucitó, ¿verdad? Sí. Entonces, capítulo 20, ¿qué pasa? Hay muerte y resurrección de Jesucristo. Y entonces veamos versículo 30 y 31. ¿Qué nos dice aquí? El núcleo del Evangelio. El núcleo del Evangelio. Aquí dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces pensemos aquí. ¿Qué es lo que se escribió? El núcleo del Evangelio. Versículo 31, ¿qué dice? Hay que creer. ¿Creer qué? En la vida eterna. ¿Cómo se puede obtener la vida eterna, hermanos? Por medio de Jesucristo, al creer en su muerte y resurrección. Entonces pensemos, sí, quitamos capítulo 31, entonces se puede decir el capítulo 21, ya. Se quita el capítulo 21, entonces está escrito que muerte y resurrección, ¿no es así? No habría ningún problema porque está enseñando que muerte y resurrección. Y después de esto, vamos a hacer el capítulo 21 en pausa. Lo quitamos. ¿Qué seguiría después de San Juan? El libro de Hechos. El libro de Hechos. ¿Y Hechos de qué habla? Capítulo 1. La ascensión del Señor Jesucristo.
Vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 9. Hechos 1, 9. ¿Lo tienen? Leemos juntos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibieron una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí dice, ¿qué le pasó al Señor Jesucristo? Fue alzado, ascendió. Es su ascensión. Pero, capítulo 1, versículo 14, nos dicen, todos estaban juntos. Veamos, 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí habla, todos estaban juntos, ¿verdad? Todos, todos, todos. Y capítulo 2, ¿de qué habla? El Espíritu Santo que cayó sobre ellos. O sea, recibieron la salvación. Pero pensemos, hermanos, del capítulo 2 al capítulo 12, ¿de quién habla? De Pedro. Pedro quien predica por primera vez. Pedro quien predica. Pero hermanos, cuando Pedro predicó, muchas personas recibieron la salvación, ¿verdad? 3,000, 5,000, Cornelio, con toda su familia, recibieron la salvación. ¿No es así? Pero pensemos. Y entonces, ¿por qué se escribió el capítulo 21? Hay una razón, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si Pedro, que negó al Señor, se para y empieza a predicar? ¿La gente creería? Pero Pedro es el que negó al Señor. ¿Cómo ahora se para predicar? Es un hipócrita, ¿no? Es lo que la gente le diría a quién. A Pedro. Oye, ¿tú fuiste el que negaste al Señor? Entonces, ¿por qué ahora vienes a predicar de Jesucristo? ¿No es así? Entonces, ¿por qué el Señor permitió el capítulo 21? Porque el capítulo 21 que nos enseña la restauración de Pedro. Si Pedro no es restaurado, no puede tener poder para poder predicar el Evangelio. Por eso el capítulo 21 que nos enseña, hermanos, la restauración de Pedro. ¿Por qué, hermanos? Si nosotros recordamos bien, ¿cuándo fue la última mención de Pedro? Antes de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo lo negó? Vamos a ver San Juan 18:27. San Juan 18:27. Aquí habla la última vez que se habló de Pedro. Y de ahí no se habló. San Juan 18:27. 18:27. ¿Lo tienen? Leemos juntos. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Pedro negó al Señor. Y después de aquí no se habla de Pedro. ¿Hasta cuándo? Pensemos. Hasta el capítulo 21. El capítulo 21, ¿de qué habla, hermanos? La restauración de Pedro. Si Pedro no es restaurado, no puede tener el poder del Señor. Por eso se escribió el capítulo 21. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta. Solamente Dios, solamente el Señor es el único que tiene el poder de restaurar al que cayó. Porque Pedro negó al Señor. ¿Cuántas veces negó al Señor? 3 veces. Por eso capítulo 21, veamos hermanos, San Juan 21. San Juan 21. ¿Lo tienen? San Juan 21 habla, el Señor quien busca a Pedro.
Pedro no buscó al Señor. ¿Por qué no buscó al Señor? Por vergüenza. Entonces, ¿quién buscó a Pedro? El Señor. Capítulo 21 habla que el Señor busca a Pedro después de resucitar. Y capítulo 21, el Señor lleva a Pedro a recordar cómo fue que le llamó. Le lleva a recordar su vida. Yo fui el que te llamé, Pedro. Yo fui el que te llamó. Por eso veamos capítulo 21 del versículo 1 al 3. Si vamos a leer, está aquí en la pantalla o en su Biblia, pueden hacerlo, hermanos. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en el barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué pasó aquí, hermanos? El Señor se le apareció ¿a quién? A Pedro y a sus discípulos. Sí, hermanos, la Biblia dice que el Señor se le apareció a Pedro. Pero Pedro, ¿qué es lo que hizo? ¿Por qué Dios, el Señor Jesús, se le apareció a Pedro? ¿Por qué? Porque quería enseñarle una lección importante. ¿Cuál era la lección importante? Primero, Pedro tuvo vergüenza ante el Señor, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se apareció el Señor, ¿qué es lo que hizo Pedro? ¿A dónde se fue? A pescar. Se fue a pescar. ¿No es así? Pedro se fue a pescar. ¿Por qué el Señor se le apareció a Pedro? Para que Pedro hiciera esto. ¿En verdad? ¿Y por qué hizo esto el Señor? Porque el Señor, ¿dónde fue que llamó a Pedro? En su trabajo. Porque Pedro era el pescador. Por lo tanto, el Señor le hizo ver a Pedro. Desde inicio empezamos. Pedro, ¿a dónde se fue? A pescar. ¿A dónde Dios le llamó? Cuando él estaba pescando. Veamos la Biblia, San Mateo, capítulo 4. Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Venid en pos de mí. ¿Y él qué dijo? Sí, seguiré. San Mateo 4, 18 al 20. 4, 18 al 20. 18 al 20. ¿Lo tienen? Hermanas, ¿pueden leer juntas? Despacio. Sí, despacio. 1, 2, 3. Gracias. ¿Qué dice aquí? Es la primera vez que se encontró ¿quién? El Señor con Pedro. ¿Pedro qué estaba haciendo? Pescando. ¿Y el Señor qué le dijo? Sí, sígueme. Venid en pos de mí. ¿Ellos qué dijeron? Siguieron. Enseguida. ¿Por qué el Señor se le apareció a Pedro? ¿Para qué, hermanos? Porque en ese momento creen que el Señor Jesucristo no sabía que Pedro se iba a ir a pescar. Sí, el Señor Jesucristo sabía esto también. Pedro se va a poner a pescar cuando me le aparezca.
Pero ¿qué es lo que le estaba enseñando aquí? Yo soy el que te llamé. Yo fui el que te llamé, Pedro. ¿Recuerdas dónde yo te llamé? Es el Señor que llamó. Esto es necesario entender, hermanos. Por eso hay algo más importante que Dios, el Señor, le quería enseñar algo a Pedro. Yo te llamé, pero tú me seguiste con tu fuerza. Tú me seguiste con tu fuerza. ¿Y cómo podemos saber, hermanos, que Pedro siguió al Señor con su propia fuerza? ¿Por qué podemos saber esto? Porque Pedro era muy valiente, ¿no es así? Por eso seguía al Señor con toda su fuerza. ¿Por qué? Cuando el Señor Jesucristo se les apareció, Pedro, ¿qué le dijo al Señor Jesucristo en el mar? ¿Qué le dijo, hermanos? Déjame caminar sobre el agua. ¿No es así? Era valiente, ¿sí o no? Ninguno de nosotros podría decir esto. Señor, déjame caminar sobre el agua. Tendríamos miedo que nos hundiéramos. Pero Pedro fue el que decía, yo quiero caminar sobre el agua. ¿Pero qué pasó con Pedro? Se hundió. Él que estaba siguiendo al Señor con su fuerza. Incluso Pedro, ¿qué le dijo al Señor antes de que muriera? Señor, yo no te negaré. Pero sin embargo, le negó. ¿Por qué? Estaba siguiendo al Señor en su fuerza. ¿Se puede entender? Por lo tanto, Pedro era el hombre quien con su fuerza seguía al Señor. Por lo tanto, él siempre fue muy notorio en la vida del Señor. Siempre se mostró Pedro. Les voy a decir, miren, cuando el Señor dijo a los discípulos, ¿ustedes quieren irse? La Biblia dice que algunos discípulos se fueron, pero el Señor Jesucristo dijo, ustedes también, a los 12, ¿ustedes también quieren irse? San Juan 6 lo dice. ¿Ustedes también quieren irse? Pero Pedro, ¿qué es lo que dijo? No, Señor, ¿quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿Sí o no? ¿Era notorio o no? Sí, era notorio. Y también, cuando el Señor anunció su muerte, ¿qué es lo que dijo Pedro? Señor, ningún mal te acontezca. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Quítate de mí, Satanás. No era porque Satanás fuera Pedro, ¿verdad? Sino porque Pedro seguía al Señor con su fuerza. Y después, cuando el Señor lavó los pies de los discípulos, ¿qué dijo Pedro? No, tú jamás lavarás los pies. Entonces, ¿Pedro era muy notorio o no? Sí. ¿Por qué era muy notorio? Porque seguía al Señor con su fuerza, con su propia fuerza. Y en la vida cristiana también puede pasarnos así, hermanos. Queremos ser muy notorios, pero cuando somos muy notorios, quiere decir, estoy llevando la vida cristiana con mi fuerza. ¿Pero qué le pasó a Pedro? Yo. Porque llevó su vida con su fuerza. Por eso, hermanos, cuando el Señor se le apareció, versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Entonces, ¿Pedro fue notorio aquí? No. Él quería. ¿Por qué? Su vergüenza. Tenía mucha vergüenza. Yo negué al Señor. Yo hice esto. Pero él estaba cargado de vergüenza. Por eso aquí, él no se quería notar. Como dice el dicho, trágame tierra, ¿verdad? Tenía mucha vergüenza, Pedro. Entonces, hermanos, Pedro sentía tanta vergüenza, por eso él decidió ir a pescar. Pero al ir a pescar, él se dio cuenta. ¿De qué se dio cuenta? Su error.
¿Por qué el Señor se le apareció? Es para que Pedro iniciara ¿qué? A pensar. El Señor fue el que me llamó. Pero ¿cómo seguía al Señor? Propia fuerza. Por lo tanto, ahora tengo mucha vergüenza ante el Señor. Por eso, él, aunque era un líder entre los discípulos, ¿él qué hizo? Regresó al mar. Él era un líder, pero él regresó ¿a dónde? El mar, a donde el Señor le llamó. Por eso, el Señor fue el quien buscó a quién. ¿A dónde lo buscó? En el mar. Vamos a ver San Juan 21:4. San Juan 21:4. San Juan 21:4. San Juan 21:4. 21:4. ¿Lo tienen? Vamos a leer juntos. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Se les apareció. ¿A quién estaba buscando? Pedro. ¿A quién buscó en la playa? A Pedro. ¿A dónde llamó el Señor a Pedro? ¿Cuándo? Cuando estaba en el mar. ¿Y aquí qué le está enseñando? Sí, recuerda que yo fui el que te llamé, pero me seguiste con tu fuerza. Por eso, si nosotros vemos los versículos que vienen, el Señor es el quien enseña a Pedro y le recuerda a Pedro su vida. ¿Por qué? Versículo capítulo 21 del 4 al 8 habla que el Señor es quien enseñó dónde debían pescar. ¿Por qué? Vamos a ver. San Juan 21, del 5 al 8, vamos a ver, del 5 al 8, del 5 al 8, del 5 al 8. Leemos juntos. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Vamos a ver. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, ¿con qué intención? Vamos a ver. El Señor fue el que les dijo a ellos, ¿qué? ¿Tenéis algo que comer? ¿Verdad? ¿Tenéis algo de comer? Entonces el Señor que le dijo, echen la red. ¿Cuándo fue la primera vez que les dijo esto a Pedro? Antes de que el Señor le dijera, sígueme. Vamos a ver San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5, versículo 1. 5:1. 5:1. ¿Lo tienen? 5:1. Y después del 3 al 6. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba
sobre él para oír la palabra de Dios. 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar dentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Versículo 10 y 11, leemos juntos. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. ¿Pueden entender, hermanos? En el capítulo 21 es el Señor quien enseña a Pedro que echen la red. Primero les preguntó: ¿tienen algo que comer? Por lo tanto, Jesucristo, ¿qué les dijo? Echen la red. El Señor les enseñó a dónde tenían que echar la red. ¿No es así? ¿Por qué el Señor lo hizo? Para recordarle a Pedro. ¿Recuerdas, Pedro? Yo te llamé cuando te dije, echa la red. Por lo tanto, San Lucas capítulo 5, ¿de qué nos habla? Pedro que echa la red. ¿Qué es lo que quería hacer el Señor con Pedro? Que Pedro recuerda. Así como ahorita echaste la red, así desde un inicio yo te dije, echa la red. Dios quería que Pedro recordara esto. Por eso es donde el Señor quien le enseña y le recuerda a Pedro. ¿Qué le enseña y qué le recuerda? Soy el que te escogí. Por eso, volvamos a San Juan capítulo 21, versículo 9. San Juan 21, 9. San Juan 21, 9. Leemos juntos, hermanos, San Juan 1, 9. Dice: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Qué dice? Al descender, ¿vieron qué? Brasas. ¿Vieron brasas? El Señor es el que le quería enseñar a Pedro con qué? Con las brasas. ¿Las brasas qué son? El fuego. ¿No es así? ¿Cuándo fue la última vez que Pedro estuvo en fuego? ¿Estuvo cerca del fuego? Cuando Pedro negó. Veamos la Biblia, San Juan 18. San Juan 18, del 12 al 15. San Juan 18, del 12 al 15. Del 12, San Juan 18, 12 y 15. Versículo 12 y versículo 15. Versículo 12. ¿Lo tienen? Dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Versículo 15. Y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro:
¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. ¿Qué quiere decir las brasas? Esto, hermano. Recuerda a dónde caíste. Recuerda. En este momento, el Señor había permitido las brasas, ¿verdad? Pero para Pedro las brasas, ¿qué significaría? Recordar dónde negó el Señor. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor? Enseñándole a Pedro. Veamos también aquí, versículo 25 al 27. Dice, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Pedro negó al Señor, ¿verdad? ¿En dónde? Y estando en brasas, en el calor. Aunque Pedro estaba allí, pero pensemos, seguía al Señor, pero había algún problema en Pedro. Su cuerpo de Pedro estaba caliente por las brasas. ¿No es así? Cuando hay una fogata, el cuerpo se calienta. Pedro estaba caliente de su cuerpo, pero su corazón estaba frío. Por eso el Señor, ¿qué le estaba enseñando a Pedro? Estas cosas. Volvemos, San Juan 21. San Juan 21, versículo 9, otra vez. Veintinueve, 21, 9, leemos juntos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pan encima de ellas y pan. Aquí dice, ¿verdad? Sí, había que las brasas. ¿Y después qué? Un pez encima de ellas y pan. ¿Qué es lo que le estaba enseñando al Señor, a Pedro? No solamente habían brasas, habían qué? Pez y pan. Pensemos. El Señor es el que estaba enfrente de Pedro y enfrente de ellos, ¿qué había? El pez y el pan. Entonces, Pedro, ¿qué le vendría a la mente con el pez y el pan? Señor, ¿te aumentó qué? Los peces y el pan. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo el Señor aumentó peces y pan? Vamos a ver. San Juan capítulo 6. ¿Han olvidado cuándo el Señor aumentó los peces y el pan? San Juan 6, 6, 5. Y dice, ¿cuándo alimentó a quién? A los 5,000. 6, San Juan 6, versículo 5. ¿Lo tienen? 5. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 8 y 9, leemos juntos. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Sí. ¿Qué le recordó el Señor?
a Pedro, yo soy el que aumenta. Pensemos, hermanos. ¿Por qué el Señor permitió todo esto? Primero, que Pedro regresara al mar. Y después, ¿qué? Que él quisiera pescar. Y después de pescar, las brasas. Y después de las brasas, sí, estar frente al pan y los peces. ¿Para qué el Señor lo permitió, hermanos? ¿Para qué? ¿Para recriminarle su error? Tú me negaste, por eso mira, así, hermano. Es para recordarle a Pedro que yo soy el que te llamé. Por eso, después de estos errores, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús? ¿Llamó a quién? Pedro. ¿Cómo le llamó? San Juan 21:15, leemos juntos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué hicieron? Comieron juntos. Ellos comieron. Pero después de comer, ¿qué es lo que hizo el Señor? ¿Qué le dijo a Pedro? Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. El Señor fue el que llamó a Simón, ¿verdad? Le dijo Simón. Pero pensemos, ¿quién le cambió el nombre a Simón por Pedro? Jesús. ¿Dónde lo dice? San Juan capítulo 1, 40 al 42. Jesús quien cambió el nombre de Pedro. Pero hermanos, ¿por qué Jesús le dijo Simón? Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué le llamaría así? ¿Es porque el Señor no quería hablarle por Pedro? ¿Es porque el Señor estaba enojado con Pedro? Por eso le dijo, Simón. No, hermano. Es verdad. El Señor es el quien cambió el nombre de Pedro. Pero ¿por qué no le llamó directamente como Pedro, sino como Simón? La razón es porque el primer Pedro fracasó. Por eso le llamó Simón. ¿Para qué? Para motivarlo a iniciar otra. Esta es la razón. Por eso Jesús no le dijo directamente Pedro. No, le dijo Simón. Porque el primer Pedro fracasó. ¿No es así? El primer Pedro fracasó. Y así que le llamó otra vez Simón. Porque en el que cambió su nombre, el quien lo llamó, ¿quién es? El Señor. Por lo tanto, el Señor era el que quería que Pedro otra vez volviera. Por eso le dijo Simón, hijo de Jonás. Entonces, esto, ¿qué es lo que nos enseña, hermanos? Que incluso también nosotros como salvos podemos cometer pecado delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Pero hay alguien que nos mete el pensamiento de culpabilidad y que nos acusa. ¿Quién es? Satanás. Satanás hace esto, hermanos. Satanás, ¿qué es lo que hace? Nos incita a cometer el pecado. Nos incita a caer en nuestras debilidades. Pero después de que uno cae, ¿quién es el que me acusa? Satanás. Satanás es el que todavía me sigue acusando y él es el que me dice a mí, tú no eres salvo. Satanás es el que me acusa y me dice, tú eres un falso. Satanás es el que me acusa y me dice, deberías de dejar la iglesia. Y Satanás empieza a trabajar con nuestro pensamiento, porque él es el acusador. Apocalipsis 12, Apocalipsis 12, 10. Vamos a ver Apocalipsis 12, 10. Apocalipsis 12, 10.
Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. 12:10. 12:10. ¿Lo tienen? ¿Leemos juntos? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es? Satanás. Satanás es el acusador. Entonces, cuando un salvo, vamos a ver, Satanás es el que incita al salvo a cometer el pecado, a caer en su debilidad. Pero después de que cayó, ¿qué es lo que hace Satanás? Enseguida se va con Dios. Mira, ese es tu hijo. Mira cómo se está comportando. Dice que acusa de día y de noche, Satanás. Y Satanás está acusándonos a nosotros. ¿Cometiste este error? ¿Y así vas a ir a la iglesia? Eh, Eres un hipócrita. Deberías de alejarte de la iglesia y ni vas a cambiar. ¿Para qué estás aquí así? Eres más falso que los de afuera. Síguenos, Satanás. Pero hermanos, veamos qué es lo que dice versículo 11. Leemos juntos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta. ¿Qué hicieron? ¿De aquí quién habla? De los salvos. Los salvos vencimos por medio de quién? De la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, el Señor, ¿qué es lo que quería enseñarle a Pedro? ¿Recordarle su error? No, hermano. ¿Quién es el que recuerda nuestros errores? Satanás. Pero el Señor le dijo a Pedro, oye Pedro, ¿por qué me negaste? No, hermanos, no le dijo esto, no le cuestionó, no le acusó, solamente le hizo ver que recuerda, recuerda que también yo te perdono. Recuerda esto, Pedro, yo también te perdoné, aunque hayas cometido un gran error, yo perdoné. ¿Y por qué? Porque yo morí por tu pecado, yo derramé la sangre por tu pecado. Por eso, ¿cómo le llamó? Simón. Quiere decir, empecemos de nuevo. Aunque caíste, yo te perdoné. ¿Se puede entender, hermanos? Incluso nosotros como salvos llegamos a cometer errores, pecados, pero pensemos, cuando yo cometí un gran error, ¿qué pasó? ¿Realmente me arrepentí de este error? Porque incluso el Señor es el que está abogando por mí. Por eso, Primera de Juan vamos a buscar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. 2:1. ¿Lo tienen, hermanos? Leemos juntos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es verdad, Satanás me acusa. Satanás trabaja metiéndome el pensamiento equivocado. Pero ¿quién me está defendiendo? Señor Jesús.
Él me está defendiendo. Él me sigue defendiendo, hermanos. Él les sigue defendiendo a ustedes. Así dice la palabra. Él me sigue defendiendo. Pero ¿quién siempre me está acusando? Satanás. Él es el que siempre me está acuse, acuse, acuse. No me deja en paz. Pero ¿quién es el que sigue defendiéndome? Señor. ¿Pero solamente el Señor Jesús? No. Incluso el Espíritu Santo. Vamos a ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Leemos juntos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién está abogando por nosotros? Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es el que aboga por mí. El Señor Jesucristo es el que está abogando por mí. ¿Por qué? Por mi error. ¿Pero Él está recriminando mi error? No, no está recriminando. Les pongo un ejemplo. Miren, había un padre que compró un carro nuevo de agencia, pero este padre lo llevó el coche a la casa, pero el hijo lo vio muy hermoso. Este carro, esta camioneta está muy bonita. Ay, al fin es de mi papá, yo ya sé manejar. Entonces, este muchacho agarró, se subió a la camioneta y se fue a pasear. Pero en ese momento tuvo un accidente y la camioneta se perdió. Totalmente la chocó. Fue una pérdida total. En ese momento, claro, él quedó, sí, inmóvil, no puede moverse por ese accidente. Él está así. En ese momento, alguien va a llamar, ¿verdad? Sí, llaman a los papás. Su hijo está en el hospital. Tuvo un accidente. En ese momento, los padres checan. No está nuestra camioneta. ¿Qué pasó? Pensemos, hermanos. ¿Qué es lo que harían los padres en ese momento? ¿Le echan la culpa al hijo? No se preocupen. ¿Qué es lo que harían ustedes, hermanos? Ay, mi hijo agarró mi camioneta. Sí, ahorita voy a ir al hospital y voy a ir a ver. Él me tiene que pagar mi camioneta. ¿Eso es lo que hace el padre? No. Lo que hace el padre, ¿qué es? Preocuparse. Mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? En el hospital. Entonces, ¿cómo van los padres? Porque su preocupación es su hijo. Es su preocupación. Por lo tanto, los padres, ¿qué van a hacer? Interceder por su hijo. ¿Con quién? Con la ley, con el seguro. Van a interceder. ¿Para qué? Para que su hijo esté bien. ¿No es así, hermanos? Este hijo volverá a cometer este mismo error. Nunca más tratará de volverlo a hacer. ¿Quiere decir esto, hermano? El Señor es el que siempre esté intercediendo por mí. El Espíritu Santo es el que siempre intercede por mí. Pero yo debo de seguir cometiendo este error. Si me di cuenta de este amor, dejaré de hacerlo. Pero si aún no me doy cuenta del error, el problema es mío. Por lo tanto, ¿qué pasó con Pedro? Él se dio cuenta del error que había cometido. Es verdad. ¿El Señor se lo recriminó? No.
Sin embargo, le hizo pensar, yo soy el que te escogí, yo soy tu Señor. Por lo tanto, debes de seguirme a mí, recordando el amor. ¿Se entiende, hermano? Pero después de esto, pensemos, ¿qué es lo que le dijo? Miren, aquí, ¿qué es lo que le dijo el Señor a Pedro? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué es lo que le preguntó Jesús a Pedro? ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Me amas? No le preguntó, ¿por qué me traicionaste, Pedro? ¿Por qué me negaste, Pedro? ¿Por qué lo hiciste, Pedro? ¿Por qué? No preguntó esto. Solamente le preguntó, ¿me amas? Entonces, ¿por qué le preguntó esto? ¿Es porque para el Señor el pasado es importante? No, para el Señor el pasado no es importante. Así que nosotros no tenemos que mirar el pasado, ni mirar el pasado de quién, de los hermanos, ¿verdad, hermano? Incluso yo no puedo ver que el pasado de la vida del hermano, ni incluso yo tengo que ver mi propio pasado. Les voy a poner un ejemplo. Voy manejando. Sí, voy sobre la calzada. Ignacio Zaragoza, voy. Pero caigo en una coladera abierta. Pero qué bueno, no se rompió la llanta. Sigo. Pero en ese momento yo miro el retrovisor. Ay, caí en esa coladera. Qué, qué bueno que no se rompió mi llanta. Pero sigo mirando esa coladera, la sigo mirando, 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 mirando. ¿Qué pasará? Choqué. ¿Por qué choqué? Mira, si tan solo hubiera mirado enfrente, hubiera evitado el accidente. Pero incluso nosotros podemos seguir mirando nuestro y no queremos dejar nuestro pasado. Incluso no queremos dejar nuestro error pasado. Quiero seguir viviendo con este error. ¿Estará bien, hermanos? No. Puedo chocar. Puedo tener un problema más grande. ¿Se puede entender? Por eso, el Señor no le importaba el pasado, sino ¿qué es lo que le importaba de Pedro? Su restauración. Por lo tanto, el Señor que le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Hermanos, cuando nosotros cometemos el pecado, ¿qué pasa? Nos desanimamos, ¿no es así? Viéndonos a nosotros mismos, nos desanimamos, pero hay algo que tenemos que hacer. Busquemos la Biblia, Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 y 18. 5, 16 y 18. ¿Lo tienen? 16 y 18. Leemos juntos. Estad siempre gozosos. Dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primero aquí dice, estad siempre gozosos. ¿Cuándo uno puede estar gozoso? Cuando está cerca del Señor, ¿verdad? Puede tener uno la alegría cuando uno está cerca del Señor. Pero ¿qué tal? Cuando llego a cometer el pecado,
¿Cómo me siento? ¿Ese gozo sigo sintiendo o me pongo triste? Me desanimo, me desaliento. Pero versículo 18, ¿qué me dice? Dad gracias en todo. Ah, pues entonces vamos a pecar. No, hermano. Si piensa así es porque aún no ha entendido el amor. ¿Por qué? Porque dice gracias en todo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, cuando uno cometió el pecado, incluso puede dar gracias a Dios. ¿Qué? ¿Gracias porque pequé? No, gracias porque incluso usted murió este pecado. Sí. ¿Puede restaurar su comunión con quién? El Señor. Aún usted perdonó mi pecado, este pecado que cometí, este error que cometí, aún así usted lo perdonó. Por lo tanto, uno cuando tiene esto, este deseo, este corazón, esta petición, que va a desear volver a cometer el pecado, no, porque está dando gracias. Y entonces, ¿cómo tiene que vivir? Agradeciendo. ¿Por qué? Porque incluso ese pecado se lo perdonó. Entonces, pensemos, Pedro fue el que negó, ¿verdad? Al Señor. ¿Pero por qué le negó? ¿Por qué, hermanos? Porque le seguía con su fuerza. Por eso. Incluso el Señor, si me pregunta ahora, hoy, a mí, a ustedes, Juan, ¿me amas? ¿Qué le respondería yo, hermano? Dios no me está preguntando mi vida pasada. Me está preguntando ahora, ¿me amas? Entonces, el quien recibió la salvación, el quien pudo entender el amor de Dios, podrá decir, como Pedro, sí, Señor, yo. ¿Y por qué puede decir con confianza esto? Es porque pudo entender el amor del Señor. Busquemos la Biblia, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 y 19. ¿Tienen, hermano? 10, capítulo 4, versículo 10 y versículo 19. Vamos a leer juntos 10 y 19. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y dice la palabra, ¿verdad? Él me amó primero. Por lo tanto, cuando uno recibe el amor de Dios, entonces, ¿qué va a hacer? Amar a Dios. Amará a Dios. Esto es lo primero que sale. Por eso aquí dice, nosotros le amamos a Él porque Él me amó primero. Quiere decir, uno pudo entender el amor de Dios, por lo tanto, uno puede corresponder a ese amor. Pero pensemos, ¿por qué el Señor le dijo así? Pedro, ¿me amas? ¿Por qué le dijo así? Porque primero, Pedro amaba al Señor pero él, hermanos, nosotros no podemos amar al Señor por nuestra fuerza. El que no es salvo trata de amar a Dios con su fuerza. Por eso es de que hay muchos cristianos que también son muy celosos porque aman al Señor con su fuerza. Pero ¿quién tiene que amar primero?
Dios. Quiere decir, Dios es el que da la salvación. Por lo tanto, si estás seguro de tu salvación, puedes tener esa seguridad. Sí, Señor, yo le amo. No le amo porque mi vida cristiana, le estoy amando porque usted primero me amó. Por lo tanto, el Señor, ¿qué es lo que estaba confirmando en Pedro? Salvación. ¿Por qué? ¿Por qué estaba confirmando la salvación de Pedro? Porque Pedro dijo, sí, Señor, yo te amo. ¿Y por qué le amó? Porque Pedro entendió, el Señor fue el que murió por mis pecados. Por eso Pedro pudo tener que esta seguridad. Por eso, hermanos, nosotros hemos recibido el amor de Dios. Si he recibido el amor de Dios, entonces pensemos, no se confundan, hermanos, mi vida cristiana la estoy llevando mal. Entonces, ¿amaré al Señor o no? Esto aprenderemos la próxima semana. No se confundan de este tema. Lo más importante primero que es, ¿me amas? Quiere decir, ¿estás seguro de tu salvación? Porque si estás seguro de tu salvación, puedes seguirme a mí. Pero si no estás seguro, entonces, ¿cómo puedes seguir al Señor? Solamente seguirás al Señor por fuerza. ¿Se entiende, hermanos? Les pregunto a ustedes, ¿aman al Señor? Cada quien sabe. Cuando uno es salvo, sí, puede decir, yo amo. Pero el Señor no me está preguntando ahora, ¿estás llevando bien tu vida cristiana? ¿Por eso me amas o no me amas? No, el Señor no está preguntando esto. El Señor no está preguntando, ¿ayer llevaste bien tu vida cristiana? Entonces así dices que me amas. No, el Señor no está preguntando esto. ¿Qué está preguntando? Ahora, ¿me amas? Es porque el que está seguro de la salvación puede decir, dice, te sabe que le amo. Pero la próxima semana, ¿qué aprenderemos? Sí, incluso este amor puede guiarse. Es diferente. ¿Se entiende, hermanos? Ya no hay tiempo. Ya pasó el tiempo, ¿sí? La próxima semana vamos a dejar para el siguiente. Va a ser la continuación de esto, porque todavía nos faltó. Apenas aprendimos versículo 15. Nos faltó 16, 17, 18, 19, ¿verdad? Por eso. Entonces, para la siguiente semana vamos a aprender. Vamos a terminar con la oración. Oramos juntos. Le damos gracias, Dios Padre, por habernos permitido su salvación tan grande. Gracias porque usted nos amó primero y usted no nos está recriminando nuestros pecados, sino quiere usted restaurarnos dentro de la iglesia. Señor, nosotros somos los que hemos fallado en este año. Por eso, Padre, tenga misericordia de nosotros. Nuestro Dios, usted sabe la vida de los hermanos. Señor, usted sabe si su fe está caída, si su amor se ha enfriado. Por eso le pido que usted nos restaure por medio de su palabra. Si usted quiere que nosotros seamos restaurados, por eso, nuestro Dios, le pedimos que por medio de sus palabras que escuchamos, podamos ser restaurados y podamos tomar la decisión de obedecerle bien a usted para poder vivir bien la vida que le agrada. Señor, gracias porque incluso usted no nos reprime ahora, sino solamente quiere que volvamos a usted y que le sigamos no con nuestra fuerza, sino usted quiere que nosotros le sigamos con el verdadero amor. Por su amor es el que puede cambiar nuestras vidas y su amor es quien puede salvar a las almas. Le pido que también usted bendiga a cada uno de los hogares de mis hermanos, también los restablezca
y si no son salvos sus familias, permítales que puedan recibir la salvación. Gracias le damos por habernos permitido este día su palabra. Queremos dejar nuestra vida en sus poderosas manos. Oramos en el nombre del Señor Jesús, que siempre nos ama. Amén. Y muchas